No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos. Comenzamos hoy en Israel. La Unión Europea insta a suspender los comicios municipales palestinos al temer una victoria de Hamás. Después de financiar con más de 10 millones de euros el proceso de las elecciones palestinas en los territorios ocupados, la Unión Europea ha instado a la Autoridad Nacional Palestina a aplazar o suspender los comicios, previstos para el día 9 de diciembre. El motivo es la más que probable victoria del movimiento para la resistencia islámica, Hamás, en muchos de los principales ayuntamientos de Cisjordania y Gaza. Por primera vez en su historia, la organización fundamentalista islámica ha anunciado públicamente su decisión no solo de ganar las elecciones, boicotearon las del 1996, sino de ganarlas. Si la organización Hamás triunfara en las elecciones municipales, el dinero europeo acabaría en manos de una organización terrorista, que no se significa justamente por el respeto a la democracia y los derechos humanos. La historia ha demostrado que la inyección de fondos europeos a la Autoridad Nacional Palestina sin realizar una auditoría del destino de los fondos ha favorecido el enriquecimiento de Arafat y su séquito, en lugar de reformas democráticas y el mejoramiento económico previsto entre la población palestina. Conectamos con nuestro corresponsal en Israel, Gabriel Rosenberg, que nos amplía esta información. En una semana desde el punto de vista religioso muy importante para el pueblo judío se vive la fiesta de Sukkot o fiesta de las cabañas. Continúan los enfrentamientos en la franja de Gaza y esto a raíz de lanzamientos de misiles Qassam por parte de palestinos, por parte del movimiento radical islámico Hamás, hacia las ciudades de Ashkelon, Sderot, ciudades que están ubicadas a muy pocos kilómetros de la franja de Gaza. A pesar de que la operación por parte del ejército israelí continúa intentando evitar dichos lanzamientos, en el día de hoy han caído 2 misiles más que han dado con hogares de la ciudad de Sderot, pero no hay que hablar de víctimas en este caso. Hace una semana murieron 2 niños y es por ello que Ariel Sharon dijo que va a continuar con estas operaciones en Gaza hasta encontrar el último lugar donde se producen dichos lanzamientos. Por su parte, el movimiento Hamás ha amenazado a Israel con que tiene en su existencia misiles Qassam que llegarían hasta más de 10 kilómetros de distancia. Por otra parte, hay una denuncia por parte del gobierno israelí hacia el organismo de la ONU, organismo que oficia de mediador, en este caso no solamente en la franja de Gaza, sino, por ejemplo, también en el Líbano, donde hay 2 países en conflicto. Se dice que dentro de una ambulancia habrían visto a través de cámaras especiales un misil Qassam. Es por ello que quienes están en este momento en los Estados Unidos por parte de la ONU han dicho que van a agotar las instancias hasta dar con la realidad de los hechos, hasta saber si esto fue verdad y seguramente quien conducía dicha ambulancia va a recibir severas sanciones. Por otra parte, y otro de los temas que hoy están, y sobre todo en Europa, temas que son muy debatidos, están vinculados a lo que sería la elección municipal que se llevaría a cabo el próximo día 9 de diciembre en la franja de Gaza. Hoy la Unión Europea se muestra muy preocupada porque se dice que en el caso que estas elecciones se lleven adelante, podría ser el propio movimiento radical islámico Hamás quien se alce con la victoria. De acuerdo a algunos sondeos que se han hecho en forma secreta, darían cuenta que Hamás sería el ganador de estas elecciones. Dicen desde Europa que no están en condiciones de financiar a un grupo que para los europeos es un grupo terrorista. Por otra parte, y es una información importante en cuanto a relaciones que hay con países árabes, el hijo de el presidente libio, Muammar Gaddafi,
dijo que no tendría inconvenientes en sentarse con el gobierno israelí para que comiencen a hablar de futuras relaciones diplomáticas. Hoy día Israel, con los únicos países que tiene una paz asegurada, se podría decir, es con Egipto y Jordania. ¿Se podría sumar Libia? Seguramente el tiempo nos dirá qué ocurrirá. Un paso importante que hay que dar antes de estas posibles negociaciones o de esta posible relación diplomática es que Libia considere al Estado de Israel como tal. Desde Israel informó Gabriel Rosenberg para Radio Sefarad. Continuamos en la zona. Acusaciones de favorecer el terrorismo ensombrecen la labor de las Naciones Unidas. La diplomacia israelí ha denunciado que la Agencia de la ONU para la Ayuda a los Refugiados, UNRWA, colabora con organizaciones palestinas en los territorios ocupados. Israel ha distribuido un vídeo y unas fotos en las que se puede ver a 3 hombres transportando un objeto a una ambulancia con las letras UN de Naciones Unidas. Según Tel Aviv, se trataría de un cohete Qassam de los lanzados por los milicianos palestinos contra Israel y sus colonias en Gaza. El director de la UNRWA, Peter Hansen, ha reconocido que miembros de la organización terrorista Hamas están en nómina de la citada Organización de Naciones Unidas. Hansen declaró que Hamas es una organización política y no todos sus miembros son milicianos. El gobierno canadiense, que financia con más de $10 millones anuales a la UNRWA, ha solicitado una clarificación urgente a Peter Hansen. Mientras tanto, el gobierno israelí anuncia que continuará la operación militar en la Franja de Gaza hasta que concluya el lanzamiento de cohetes Qassam contra localidades israelíes. Esperemos que Peter Hansen clarifique a la brevedad estas conexiones que denuncia Israel. Con Hamas no valen ambigüedades semánticas. La propia Unión Europea la ha calificado como una organización terrorista. Pueden ver los vídeos que son objeto de la polémica accediendo a nuestro foro. Allí podrán encontrar los vínculos, descargarse estas secuencias de vídeo en su ordenador, analizarlas y valorar su contenido por ustedes mismos. Continuamos. Libia vuelve a ser noticia por su acercamiento a Occidente, en este caso a Israel. Se lo contamos. Diplomáticos israelíes se reúnen con el hijo de Muammar Gaddafi como parte de los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Libia e Israel. Saif al-Islam Gaddafi mantuvo contactos privados con una delegación israelí en el marco de una conferencia interparlamentaria celebrada en Génova la semana pasada, según informó el periódico israelí Yediot Aharonot. En un primer intento por normalizar las elecciones entre ambos países, el presidente libio Gaddafi anunció recientemente que ofrecerá compensaciones a los judíos expulsados de Libia por motivos religiosos. En los últimos meses, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han suspendido el embargo comercial que pesaba sobre Libia, tras la apertura del régimen a las inspecciones nucleares. El mundo árabe es el tema de este año en la Feria del Libro de Frankfurt. Diversos grupos aprovechan para reclamar aquello que en estos países no existe: libertad. Varias organizaciones anuncian actos de protesta por la falta de democracia en el mundo árabe en la Feria del Libro de Frankfurt. La protesta está encabezada por la Organización Sionista de Alemania y por diversos grupos estudiantiles de la Universidad de Frankfurt. En la principal entrada de la feria, los manifestantes llamarán la atención sobre la falta de estructuras democráticas en el mundo árabe, aprovechando que la feria está dedicada este año a la cultura árabe. Alrededor de 200 autores y artistas del mundo árabe estarán presentes en la feria, así como varios intelectuales procedentes de países islámicos que se encuentran en el exilio. La edición de la Feria de Frankfurt de este año está salpicada por la polémica. Grandes intelectuales del mundo árabe han denunciado que la selección de escritores se realizó con la colaboración de la Liga Árabe, lo que acabó excluyendo a muchos escritores desafectos a los regímenes que representa la propia Liga. Continuamos en Suecia, donde se ha creado un nuevo premio en recuerdo a los justos entre las naciones. El arzobispo italiano Gennaro Berolino ha recibido un galardón en Suecia por salvar a judíos durante la época nazi. El premio, destinado a personalidades que promueven los valores humanos y democráticos, fue instituido este año por Suecia en recuerdo del embajador Per Anger, por la labor que llevó a cabo durante la ocupación nazi en Hungría, un periodo durante el cual logró salvar a muchísimos judíos de Budapest, emitiéndoles pasaportes suecos.
El galardonado obispo berolino, hoy de 97 años y que en 1944 era secretario en la Nunciatura Apostólica de Budapest, también dedicó su vida a salvar la vida de los judíos húngaros amenazados por el nazismo. Los judíos húngaros fueron de las últimas comunidades en sufrir la barbarie nazi, pero el Tercer Reich se cebó especialmente con ellos. Además de la labor heroica del arzobispo berolino, recordamos las importantes acciones para salvar a los judíos húngaros desarrolladas por el diplomático español Sanz Briz. El Holocausto y su recuerdo es también el tema de nuestra próxima noticia. En Holanda, la organización católica KRO lanza una campaña para conceder a título póstumo la nacionalidad holandesa a Ana Frank. La campaña se inscribe en un programa que se emite a través de la radio y la televisión pública y que quiere elegir al holandés u holandesa más importante de la historia. El Ministerio de Justicia holandés ha valorado esta iniciativa, que considera simpática, aunque señaló que la ley no permite conceder la nacionalidad holandesa a título póstumo. La joven Ana Frank murió en un campo de concentración tras permanecer 2 años escondida junto a su familia en la azotea de una vivienda de Ámsterdam. Un portavoz de la sociedad KRO ha recordado que Ana Frank no tiene por el momento nacionalidad alguna, aunque dijo en varias ocasiones que desearía ser holandesa. Sería fantástico que pudiéramos hacer realidad su sueño. Ana Frank simboliza a los millones de niños masacrados por la barbarie nazi. Su diario es un testimonio que nos acerca a todas aquellas vidas anónimas truncadas salvajemente. Terminamos con una noticia cultural que nos llega de Argentina. El abrazo partido sigue su imparable marcha, ahora se dirige a la conquista de Hollywood. La película argentina El abrazo partido, dirigida por el realizador de origen judío Daniel Burman, será la representante argentina para competir al mejor film en idioma extranjero. El abrazo partido obtuvo el premio especial del jurado y el de mejor actor en el Festival de Berlín. El film compitió también en la sección oficial de la 19 edición del Festival Internacional Cinema Joven de Valencia. La película transcurre en una galería comercial en el barrio bonaerense del Once, donde el protagonista, Ariel, trabaja con su madre judía y acumula resentimiento por su padre que se fue a Israel en una situación confusa. Felicitamos a Daniel Burman por este nuevo éxito de su película. Esperamos que los críticos cinematográficos norteamericanos sepan apreciar la belleza de esta historia entrañable y sencilla sobre los destinos de una familia judía de Buenos Aires. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por elegirnos. Les animamos a seguir con nosotros en el resto de la programación de Radio Sefarad. En Radio Sefarad, noticias. Saludos y bienvenidos a este espacio de información en Radio Sefarad. Comenzamos en nuestro país. El gobierno español crea una fundación para financiar las religiones minoritarias, protestantes, musulmanes y judíos, con una dotación inicial de 3 millones de euros, según informa el periódico El País. Los fondos que recibirán las minorías religiosas estarán destinados para proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social. Es la primera vez que la Ley de Presupuestos del Estado incluye una partida específica para estos colectivos. El proyecto de ley fijará una cantidad, 3 millones, y señala que se trata de una cifra de carácter temporal en tanto no se alcance la autofinanciación completa de todas las confesiones religiosas. El proyecto también dice que la gestión de ese dinero se llevará a cabo por una fundación del sector público creada para tal finalidad. La iniciativa del gobierno español supone un primer paso para una igualdad de condiciones de financiación de todas las confesiones en España. Esta dotación de fondos de carácter temporal deberá ampliarse en los próximos años para financiar también los gastos relacionados con el culto, como ocurre en el caso de la Iglesia Católica. En Israel continúa la polémica sobre la utilización de ambulancias de la ONU con fines terroristas. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, encarga un informe para investigar las denuncias del gobierno israelí sobre el uso de ambulancias de la UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas encargada de prestar asistencia a los refugiados para actividades terroristas. El gobierno israelí también ha protestado ante las declaraciones del director de la UNRWA, Peter Hansen.
En ellas, Hansen reconocía que en la Organización de Naciones Unidas, presente en los territorios de Gaza y Cisjordania, trabajan algunos militantes de Hamás, según informa el periódico israelí Haaretz. Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de urgencia para analizar la escalada de violencia en la Franja de Gaza. La petición urgente de la reunión se produce cuando los terroristas palestinos continúan lanzando cohetes de fabricación casera contra objetivos israelíes, como respuesta a la operación militar Días de Penitencia. Como noticia de última hora, damos cuenta de la detención por parte del ejército israelí de 13 empleados palestinos de la UNRWA sospechosos de participar en actividades terroristas en Gaza. La acusación de utilización del organismo de Naciones Unidas con fines terroristas es de tal gravedad que requiere una investigación en profundidad. Aunque no se hubiera utilizado ambulancias para el transporte de misiles Qassam, las declaraciones del director de la UNRWA reconociendo que en esta agencia trabajan miembros de Hamás pone en duda la obligada neutralidad de este organismo de Naciones Unidas. Seguimos en la zona. Arafat nos vuelve a sorprender con nuevas declaraciones. Estoy dispuesto a ser un Nelson Mandela, declaró Arafat al periódico árabe Asharq Awsat. Estoy dispuesto a asumir esa función, pero solo tras el establecimiento de un Estado palestino que presidiré al principio y que después cederé a otros. Respecto a su posible participación en las próximas elecciones palestinas, Arafat respondió que aplicará las decisiones de la dirección palestina en esta cuestión. Lo que decida la dirección palestina, me comprometeré a respetarla. A fin de cuentas, no me impongo, declaró el presidente palestino. Yasir Arafat anunció también la celebración de elecciones municipales, legislativas y presidenciales en la primavera de 2005. La comparación de Arafat con Nelson Mandela, un líder conocido por un compromiso verdadero y sincero, valiente con su pueblo y por su capacidad de reconciliación con la minoría blanca en Sudáfrica, no admite comentarios. Sin comentarios también nuestra siguiente noticia. En París se venden juguetes de kamikazes palestinos sonrientes y cargados de explosivos. Estos, conocidos como juguetes de guerra, existen en 6 modelos diferentes. Además de los kamikazes palestinos, pueden adquirirse ejemplares de Saddam Hussein, Osama Ben Laden o jefes de guerra chechenos, según informa el periódico francés Le Parisien. La caja en la que se venden estos juguetes tiene por fondo un mapa de Irak, sobre la que avanzan tanques y helicópteros. Para atraer la atención de los pequeños, estos muñecos pueden moverse y agitar sus revólveres, bombas o armas. La justicia francesa estudia denunciar al importador de estos productos por apología del terrorismo. Este año fueron aprehendidos en París encendedores que representaban al World Trade Center desmoronándose. En París, nada menos, sede de la UNESCO, una institución que pregona la educación para la paz. La venta de estos artículos es un insulto a todas las víctimas del terrorismo. Cambiamos de tema. La preservación de la memoria de la Shoah es noticia en Serbia. Las autoridades serbias acuerdan proteger sus memoriales del Holocausto tras llegar a un acuerdo con la Comisión Estadounidense para la Preservación de la Herencia Americana en el extranjero. El acuerdo entre el país balcánico y Estados Unidos tiene como objetivo preservar la herencia cultural de las etnias y grupos religiosos presentes en ambos países, además de prevenir la discriminación. Cambiamos de tema, viajamos a América Latina. La sentencia sobre los atentados de la AMIA sigue trayendo cola. La comunidad judía brasileña pide que se reabra el caso. La Federación Israelita de San Pablo, la principal organización judía de Brasil, se solidariza con las víctimas de la AMIA y solicita la reapertura del proceso judicial sobre el atentado de 1994 que provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos. La solicitud de reapertura del proceso fue entregada al Consulado de Argentina en San Pablo después de que en el pasado mes de septiembre fueran absueltos expolicías y un civil detenidos por su conexión con los atentados contra la Mutual judía. Esta petición no es más que un pedido de justicia, no solo con la comunidad judía, sino con el pueblo argentino, del cual los judíos son parte inseparable, según la carta entregada por el presidente de la Federación Israelita, Jaime Blay. La solidaridad, cuando se trata de una buena causa, no conoce fronteras. La presión internacional para que Argentina reabra el proceso judicial sobre el atentado se acrecienta cada día desde diferentes regiones del globo. Esperemos que se haga justicia. Terminamos con una noticia cultural. El músico David Broza vuelve y publica un nuevo álbum. El cantante israelí David Broza presenta su nuevo disco Parking Completo, grabado entre Jerusalén y Madrid.
Hijo de un judío británico y de una cantante de folk, Broza nació en Haifa, Israel, aunque creció y se educó entre Inglaterra y España, país en el que vivió de los 12 a los 18 años. Esta mezcla de culturas resulta clave en mi carrera profesional, que ha estado siempre marcada por la combinación de diferentes ritmos y lenguajes. Mi música es hebrea, pero creo que en mi último trabajo los ritmos flamencos están muy presentes, declaró el músico. Su último disco, Parking Completo, que sale a la venta el próximo día 11 de octubre, cuenta historias de amor y desamor, historias de la vida llenas de pinceladas de poesía. El cantante, al que le encanta viajar, visitó recientemente el pueblo extremeño de Brozas para reencontrarse con sus antepasados, y de su visita surgió el tema Estuve aquí. El disco ha contado con la colaboración del músico palestino Said Murad. Ha sido muy importante para mí trabajar con él, declaró Broza en Madrid. Felicitaciones a David Broza por este nuevo trabajo, un cantante que ha hecho del mestizaje musical y cultural su mejor bandera. Su postura a favor del diálogo entre palestinos e israelíes es bien conocida y ahora lo ejemplifica a través de la música. Donde siempre vuelve Broza es a los sonidos flamencos que aprendió en su adolescencia madrileña. Les dejamos con David Broza interpretando Tío Alberto de Joan Manuel Serrat. אולי הוא בור או צועני או מלך שלפני הרבה שנים, בית הראש ביחד עם הכתר מתנדנד מעל כל רע וטוב, והקצב שלה על ציפו שמאלה ימינה בלי לשמור על סדר. תיו אלברטו, תיו אלברטו, טעם ולגם מכל יין, והוא נודד עדיין בין ההבטחות לשקר. הוא פוצח לו בזמר ומפליג בימי העולם עם חיוך לכל אדם, תיו אלברטו. נותן כל מה שהוא יכול, ביתו פתוח באמת לכל, ומי שבא יוצא משם שבע, למרות שהוא קיבל רשמית מדליית הליגיון הצרפתית, הוא לא עושה מזה עניין. תיו אלברטו, תיו אלברטו, תיו אלברטו, אתה מתרגש עוד כמו ילד מאישה מכונית משוכללת, מריבלדי ומפלמנקו, שושנה ודש הבגד מטורף ומשולת בחסד, מכור לאהבה, תיו אלברטו. מתעורר בסתיו ברבע מור, בבץ לתוך הבוגר הכחול, רוקד איתך והאוויר חוזר לו, נרים את כוס הנעורים לחיי אחרון, האבירים מלך דמיון ששיכורים, תיו אלברטו, תיו אלברטו, תיו אלברטו, כל הכבוד לך תרח, כתבת ילדונת פרח, ילדה בת 20 ואתם מסתדרים. היא משכיחה לך 20 נשים, ואל תשכח אתה כבר בן 60, צעיר מכל הצעירים, תיו אלברטו, תיו אלברטו, תיו אלברטו.
En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos una semana más a nuestro espacio de noticias. Comenzamos en España. El gobierno paraliza la ampliación de las clases de religión islámica en los colegios públicos. El Ministerio de Justicia ha dado marcha atrás en su decisión de ampliar las clases de religión islámica en centros públicos a toda España a partir de enero de 2005, tal y como había anunciado el pasado mes de julio la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, según informa el periódico ABC. El ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, manifestó refiriéndose a la enseñanza del Islam en la escuela pública: "No estoy en condiciones de pronosticar que dicho proyecto se pudiera llevar finalmente a cabo y mucho menos en el plazo indicado". El titular de Justicia indicó también: "Estamos empezando a debatir estas cuestiones. Abriremos un debate a lo largo de este curso, un diálogo en el que se involucren todas las instituciones y que deberá comandar el Ministerio de Educación". Como hemos manifestado en otras ocasiones, consideramos que la práctica religiosa debe quedar fuera de la escuela pública y reservarse al ámbito privado. Les hablamos ahora de una encuesta relacionada con este tema. La mayoría de los ciudadanos apoya que se pueda financiar a otras confesiones religiosas, además de la católica. Una encuesta revela que la mayoría de los españoles apoyan las reformas de las asignaturas de religión y el cambio de financiación de la Iglesia impulsadas por el Gobierno. Según el estudio de opinión publicado por el periódico El Mundo, el 72,6% de los ciudadanos están de acuerdo en que la religión católica se convierta en una asignatura voluntaria y no evaluable. Los españoles también rechazan, pero con porcentajes más escasos, la creación de una asignatura de historia de las religiones, obligatoria y evaluable. Por otra parte, el apoyo a las medidas del Gobierno se extiende también al punto más controvertido de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la cuestión de la financiación. Más del 60% de los españoles está a favor de que en la declaración de la renta se pueda especificar a qué religión quiere ayudar cada contribuyente. Actualmente solo es posible destinar el dinero a la Iglesia Católica. La encuesta la realizó la empresa de estudios de opinión Sigma 2 con una muestra de 1.000 entrevistas. Estas estadísticas muestran que la mayoría de españoles mantiene la postura que la enseñanza de la religión católica debe convertirse en una asignatura voluntaria y no evaluable, pero los antecedentes nos dicen al mismo tiempo que la enseñanza religiosa es un asunto muy valorado en la formación educativa de los ciudadanos. En Cataluña, los musulmanes debaten sobre su situación actual. Se lo contamos. Los musulmanes de Cataluña solicitan que los medios de comunicación dejen de asociar islam y terrorismo. Esta es una de las conclusiones del primer Congreso de Imanes y Mezquitas de Cataluña, celebrado el pasado fin de semana en Barcelona. El encuentro, que reunió a más de 200 imanes, ha tenido como objetivo el acercamiento del Islam a la sociedad catalana y que los musulmanes debatan sobre su actual situación. Una de las reivindicaciones escuchadas este fin de semana es que los imanes que vivan y trabajen en España puedan cotizar a la seguridad social. En el aspecto económico, los musulmanes han pedido que se les trate como a ciudadanos y se conceda el mismo trato a todas las confesiones religiosas. El hecho de que la población española no asocie el terror con el Islam depende de cuán frecuentes y públicas sean las condenas de la clerecía y los fieles musulmanes sobre estos crímenes contra la humanidad. En cuanto a su regularización laboral y con la seguridad social, depende esencialmente de sus empleadores, como en el caso de los demás funcionarios religiosos de otras confesiones. El Estado, en estos casos, es un simple registrador de esta circunstancia. Cerramos el capítulo de la religión y las minorías religiosas en España y abrimos el de Oriente Próximo. Ariel Sharon pone fecha a la discusión parlamentaria del plan de retirada, el día en que se conoce el recuento oficial de víctimas de los atentados de Taba. Los equipos de rescate concluyen las operaciones de búsqueda de víctimas tras los atentados del pasado jueves contra el Hotel Hilton de Taba y confirmaron que el número total de fallecidos es de 38. Según fuentes judiciales egipcias, quedan por identificar al menos 17 cadáveres que se encuentran en la morgue del hospital de Nuweiba, de las que se ignora incluso su nacionalidad, informa la agencia EFE. Por otra parte, el primer ministro Ariel Sharon anunció en la reapertura parlamentaria que llevará el plan de desconexión a discusión en la Knesset el próximo 25 de octubre.
Seguimos en la zona. Según un estudio dado a conocer estos días, la Autoridad Nacional Palestina atraviesa un crítico estado de inestabilidad política. Un informe del Centro de Estudios International Crisis Group, con sede en Bruselas, concluye que la Autoridad Nacional Palestina se enfrenta a su más grave crisis desde el proceso de Oslo, lanzado hace 11 años. El sistema político palestino está muy cerca del punto de ruptura, paralizado e incapaz de llevar a cabo decisiones básicas sobre los objetivos palestinos o sobre cómo reaccionar ante el plan de desconexión de Gaza, propuesto por el primer ministro israelí Ariel Sharon. Se señala en el informe titulado ¿Quién gobierna en Cisjordania? La administración palestina bajo la ocupación israelí. Según el estudio, el elemento clave para superar esta situación es la celebración de elecciones, lo que dotaría a los líderes palestinos de una mayor legitimidad popular para tomar decisiones. Otra de las conclusiones del estudio es que la organización terrorista Hamás es la gran beneficiada del actual clima de caos que se vive en la Autoridad Nacional Palestina. Este concluyente informe no hace otra cosa que diagnosticar una realidad, la de la Autoridad Nacional Palestina, que es cada día más caótica e ingobernable. El probable ascenso de Hamás no va a favorecer, sin lugar a dudas, el restablecimiento del orden y la seguridad en la zona. Dadas las circunstancias de inestabilidad política en Gaza y Cisjordania, la Unión Europea ha solicitado la suspensión temporal de las elecciones palestinas para evitar una nueva guerra civil como la ocurrida en Argelia en 1992 tras el triunfo de los islamistas. Quien está dando muestras de acercamiento a Occidente es Libia, y su líder, Gaddafi, promete ahora restituir económicamente a los judíos expulsados del país. Un grupo de judíos originarios de Libia que residen actualmente en Italia se reunirán en Trípoli con el líder Muhammad Gaddafi para discutir las compensaciones a los judíos que fueron expulsados de este país después de la Guerra de los 6 días. La reunión llega tras el anuncio realizado por Gaddafi, donde se comprometía a otorgar compensaciones a los judíos cuyas propiedades fueron confiscadas después de su expulsión de Libia. La reanudación de las relaciones de Gaddafi con el mundo democrático pasa por el cumplimiento de sus obligaciones económicas, ya que no puede restituir ni bienes ni vidas. Continuamos. Francia vuelve a ser noticia por el antisemitismo. En este caso, la protagonista es la Universidad de Lyon. Según un informe hecho público en Francia, la Universidad de Lyon 3 tolera las posturas de extrema derecha y el revisionismo del Holocausto, según informa la agencia judía de noticias JTA. El Comité Rousseau, autor del estudio, creado por el gobierno francés para estudiar las denuncias sobre racismo en esta universidad, ha concluido que este centro constituye una semilla para la difusión de ideas de extrema derecha. Desde su creación en 1973, la Universidad de Lyon 3 ha albergado a académicos ultraderechistas y ha tolerado y estimulado el desarrollo de las tesis revisionistas sobre el Holocausto. Asociaciones de estudiantes, entre ellas la Unión de Estudiantes Judíos Franceses, UGEF, ha exigido al ministro de Educación francés, François Fillon, que tome medidas contra los responsables de la citada universidad. El antisemitismo francés no cesa en sus intentos de agitación. Cualquier foro les resulta útil y muchas veces lo encuentra en instituciones que deberían estar por encima del odio racial, como lo son las universidades. El gobierno francés, además de crear un comité, deberá actuar en consecuencia. Sobre antisemitismo, ahora en los Estados Unidos, trata un nuevo libro del escritor Philip Roth. El escritor estadounidense de origen judío Philip Roth vuelve al primer plano literario con su libro The Plot Against America, que llegó la semana pasada a las librerías de Estados Unidos. Se trata de una fábula histórica en la que se mezclan dos líneas narrativas, una en la que Lindbergh, el héroe de la aviación americana, notorio antisemita y amigo de Hitler, se convierte en presidente de Estados Unidos y enciende la mecha del antisemitismo en el país. En la otra se retrata a la familia Roth de Newark, Nueva Jersey, que siendo judíos se encuentran divididos entre la lealtad a la nación que les acogió y el terror de verse afectados por los acontecimientos. El autor ha declarado que su libro no se deriva de ninguna angustia relacionada con el antisemitismo actual, pero que incluso en una democracia de 200 años como la americana, las certezas son provisionales. Philip Roth es uno de los grandes exponentes de la narrativa estadounidense escrita por autores judíos, entre los que se encuentran Saul Bellow, Arthur Miller o Isaac Bashevis Singer, entre muchos otros.
Roth siempre ha mostrado una especial predilección por recrear el mundo de los judíos norteamericanos, comenzando por su primer y polémico libro, El lamento de Portnoy, el cual les recomendamos. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Gracias por acompañarnos. Shalom.